Bienvenidos. Para muchas personas, la primera oportunidad de tener poder es suficiente para venderse sin escrúpulos y convertir su cargo en una moneda de cambio. Ese fue precisamente el caso de los diputados de Nuevas Ideas, José Ilofio García Torres y Gerardo Balmore Aguilar Soriano. Tenemos problemas, no estamos contentos, el dinero que se nos está dando no es suficiente, que de los $14,000 solo 6,600 que quedaba, que no es suficiente para pagar el dinero. Yo puedo hacer el enlace, el contacto, tener menos de 15, arriba de 20. Pero, ¿qué tienen pensado hacer con eso? No, es que, o sea, en este caso, usted no ha buscado, digamos. No. Quienes cayeron en el acto más viejo de la política, negociar favores a cambio de beneficios personales. Según la acusación fiscal, participaron en reuniones donde solicitaban dádivas, prebendas, desde apoyo económico hasta gestiones migratorias a cambio de fracturar internamente la línea del partido en la Asamblea. Eso apenas unos pocos meses después de haber asumido el cargo de diputado en el año 2021. En aquel contexto político, Arena y el FMLN habían perdido por completo la mayoría parlamentaria y el poder real se concentraba en la bancada de Nuevas Ideas. Esa nueva correlación de fuerzas abrió puerta a maniobras desesperadas de grupos que buscaban recuperar influencia comprando diputados para fracturar la Asamblea Legislativa desde dentro. Bajo ese ambiente de tensiones y negociaciones, en la sombra había surgido el ofrecimiento que alcanzó a José Ilofio García y a Gerardo Aguilar. Es que obviamente que si se le va a arreglar a este país, obviamente tiene que cubrirse porque lo van a hacer mierda, literalmente. Nadie se va a jugar el pellejo así por así. Ese es claro. Quiero saber lo que allá tienen planeado hacer y qué son las garantías y qué son los beneficios. Según las investigaciones, ambos participaron en reuniones donde se discutía nada más y nada menos que la venta del curul. Votos, alineamientos y decisiones legislativas puestos sobre la mesa como mercancía política, que exhibió la fragilidad ética de quienes no tardaron ni un año en caer en las tentaciones que prometía el poder y beneficios personales a cambio de traicionar la voluntad popular. Según las investigaciones, todo el entramado tomó forma cuando Roy García, dirigente del partido en formación País, se reunió con estos diputados de Nuevas Ideas y de estos encuentros surgió un famoso audio que terminó destapando absolutamente todo. Roy se presentaba como un supuesto intermediario con la Embajada de los Estados Unidos y esta obviamente sí tuvo mucho que ver posteriormente en temas de oposición política del país, usando esa narrativa para darles confianza en el trato y garantizarle que los pagos y beneficios prometidos realmente iban a llegar. Todo eso en esencia era una estrategia para vestir de seriedad dichas operaciones que no dejaban de ser el intento de comprar voluntades. Roy formaba parte de esa nueva oposición que buscaba articularse tras la derrota electoral de los viejos partidos. Pero en lugar de construir un proyecto político con votos y apoyo popular sólido, apostaron al camino más corto y al más sucio, obviamente. Mover la correlación de fuerza a golpe de billete y convencer a diputados oficialistas que ya estaban en los curules de traicionar la voluntad del voto de la gente. Fue una jugada desesperada, no muy bien planificada, que terminó exhibiendo la fragilidad ética de los involucrados, pero también el nivel de improvisación y oportunismo que predominaba en esa nueva oposición emergente. Y lo que pedían esos diputados no era poco, obviamente era mucho dinero, aunque sin especificar las cantidades, pero todavía más codiciosos, en tono exagerado, pero con una verdad de fondo, pedían visa para los Estados Unidos y procesos de residencia inmediata y llegaron a exigir incluso tener ciudadanía estadounidense para poder venderse ellos. Incluso uno de ellos hizo la broma de pedirla hasta para el perro. Por lo menos yo no había tenido la ciudadanía, pero ya que lo traes a colación, Es que todo es factible. Todo es factible. Es correcto, lógico. Ciudadanía. Lógico, correcto. Hasta el chucho. Hasta para la mascota, el chucho. Obviamente el dinero era lo primero, según el audio, para desarrollar sus departamentos. Y en realidad era un soborno disfrazado de proyecto social. Aunque esto último sería coherente entenderlo también como un dinero para campaña política, ya que pensaban en un plan político a largo plazo y ya con la voluntad vendida, apostando por seguir en el negocio político por muchos años, aunque no contaban en que serían descubiertos e investigados.
Y el proyecto era muy ambicioso. Ellos mismos prometían que podían mover hasta 15 diputados más que se venderían en esa misma situación. No se logró confirmar semejante oferta, si era real o solamente algo para llamar la atención. Aunque no sería extraño que en efecto tuvieran otras personas dispuestas a venderse al igual que los dos que resultaron procesados. Pero dejó claro que había quienes estaban dispuestos a construir poder político no con ideas sino con maletines y traiciones. El escándalo estalló públicamente cuando se filtró el audio de una de las reuniones con Roy García. En el audio se escuchaban discusiones abiertas sobre sobornos, ofrecimientos de visas, la supuesta compra de un bloque de diputados. Por su parte, las autoridades fiscales y policiales actuaron con una rapidez inusual y presentaron cargos de cohecho, dejando claro que el gobierno no iba a permitir o no iba a tolerar públicamente una negociación que ponía en riesgo la correlación de fuerzas del Parlamento que se había ganado en las urnas. En contra de los diputados José Ilofio García Torres y Gerardo Balmore Aguilar Soriano, consideramos que han tenido participación en un delito de corrupción. Se revela los ofrecimientos que incluían residencia en Estados Unidos, incluía ofrecimientos de dinero. En su versión sobre el caso, Roy García confirmó que sí se reunió con los diputados de Nuevas Ideas y que él actuaba nada más como enlace entre los diputados y una supuesta intermediación de la Embajada de los Estados Unidos. Él sí lo terminó reconociendo, pero ya fuera del país. Porque cuando las autoridades comenzaron a actuar y tras la publicación del audio, Roy aseguró que había recibido amenazas de muerte y que su casa había sido vandalizada. Y por eso aseguraba que tuvo que salir del país por miedo que tenía no de las autoridades, sino de otras personas. Quizá de los que lo habían mandado a hacer ese trabajo sucio. Pero también declaró que la versión que se estaba ventilando era exagerada y argumentó que esas reuniones no representaban una conspiración, sino intentos de diálogo político, que él solo actuaba como mediador y que no había certeza de que se fuera a concretizar lo que se había propuesto. Y ya fuera del país, Roy se autoproclamó perseguido político, la vieja confiable. Tras la filtración del audio, ambos diputados intentaron defenderse, alegando que la reunión con Roy había sido política y que todo se había sacado de contexto, que solo era un diálogo nada más, aunque las peticiones de dinero y ciudadanía norteamericana ahí estaban en las grabaciones. Pero esos intentos de explicación se desmoronaron en cuestión de horas. La asamblea, controlada por Nuevas Ideas, activó de inmediato la comisión de antejuicio para retirarles la inmunidad. El proceso avanzó a una velocidad nunca antes vista. La comisión revisó el audio, los informes de la fiscalía, los mensajes extraídos de sus teléfonos y otros testimonios, concluyendo que sí existían indicios suficientes de cohecho. En pocos días, el Pleno aprobó el desafuero y pasó el caso a la fiscalía. Uno de ellos, José Ilofio García Torres, decidió no enfrentar la justicia y simplemente desapareció del proceso. Nunca se presentó a los tribunales, ignoró las citaciones y terminó huyendo, lo que obligó a que el juicio continuara en ausencia. Y esto dejaba en total evidencia que no era correcto lo que había hecho. Pero además, la evidencia presentada, incluyendo el audio de las negociaciones de los sobornos, fue suficiente para que el tribunal lo declarara culpable de cohecho impropio y le impusiera una condena de prisión, convirtiéndolo en un prófugo sentenciado. Y su fuga, lejos de debilitar el caso, terminó confirmando la gravedad de los hechos y dejó claro, ante el peso de las pruebas, que era culpable de todo y prefirió la clandestinidad antes que dar la cara en los tribunales. El otro exdiputado, Gerardo Aguilar, sí enfrentó el proceso desde el antejuicio y luego en los tribunales. Ante esto, el juez reconoció su voluntad de colaborar en el proceso y también de reconocer a la misma vez los hechos graves en los que se veía involucrado. Y ordenar en el caso del señor Gerardo Balmore Aguilar Soriano la aplicación de medidas sustitutivas a la detención. Y han llegado a la conclusión de que no existe el peligro de fuga porque él se ha presentado a todas las diligencias, inclusive a esta audiencia, y esos aspectos pues han sido ponderados por la Cámara tal como lo he manifestado. En una audiencia llegó a decir: sí, acepto todos los hechos. Pero también esto lo hacía para lograr medidas sustitutivas a la prisión. El juez se lo valió, se lo compró. Es decir, le otorgó las medidas y no lo mandó a la cárcel, pero siempre terminó siendo culpable. Este caso sentó un precedente contundente en la política salvadoreña. Por primera vez en décadas, quedó expuesto de manera pública y judicial que siempre había existido diputados dispuestos a vender sus votos en la Asamblea
y que existían actores externos intentando comprar voluntades para sabotear la nueva correlación de poder en el país. Este era un tema muy conocido, pero nunca llevado a los tribunales. El escándalo reveló con crudeza las intenciones de viejos grupos de influencia, aquellos que durante años manipularon la política desde las sombras con dinero, intentaban fracturar un proyecto nuevo y habían intentado infiltrarse en el nuevo partido político. Mediante sobornos, negociaciones clandestinas, la caída de ambos diputados dejó la advertencia clara que cualquiera que se viera enredado en ese tipo de sobornos, reuniones o solicitud de pagos enfrentaría la justicia. Pero a pesar del juicio y las condenas, el caso dejó varias preguntas abiertas que jamás tendrán respuesta. ¿De verdad existía ya una docena de diputados listos para venderse como se insinuó en las reuniones? De ser así, ¿quiénes eran? Y el que filtró el audio fue alguien movido por la lealtad al partido, por remordimiento o simplemente por conveniencia política. ¿Había más negociaciones detrás de las que salieron a la luz? Con el proceso cerrado, muchas de estas dudas quedarán enterradas. Y sobre todo, que siempre en la política existirá gente que lo ve como un negocio para enriquecerse, sacar provecho o venderse. Pero bueno, dejen su conclusión en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.